Bueno, entonces hablamos de lo que es la visión general de lo que es la función renal. ¿Ya? Vamos a ir profundizando un poco más de lo que es la parte de que llevaron el día de ayer, ¿no? Anatomía y todo lo que es conlleva a lo que es la función renal. Bueno, tengo que ser el último. Aceptar a los compañeros antes que acabe la clase. Ya, entonces, como les iba mencionando sobre lo que es la visión general de lo que es la función renal, ya, vamos a hablar sobre el contenido que vamos a mencionar a la fecha, son más que todo referente a lo que es la función renal, los tres procesos de la nefrona. Entonces, que está caracterizado por lo que es la filtración, la absorción y la secreción renal. También, además de eso, vamos a hablar lo que es el volumen y la osmolaridad, que esto que varía lo que es la medida de lo que es el líquido que circula en él durante el trayecto de la nefrona. Anatomía no va a hacer mucho énfasis porque ustedes ya, ya se han empapado ayer con mayor profundidad lo que son lo que es la anatomía, ¿no? De los riñones, pero de todas maneras vamos a hacer un pequeño recuerdo, más que todo, para no ir olvidándose, porque es bueno siempre estar al pendiente de lo que es la anatomía, ¿no? Porque es fundamental que sepamos primero la parte anatómica para hacer posteriormente saber la funcionalidad de cualquier órgano, ¿ya? Entonces, como recordatorio, anatomía, a ver qué me puede mencionar cuánto pesa el riñón. Ustedes que están frescos, ayer doctor Sánchez les ha debido empapar cuánto pesa el riñón. Eh, a lo que me acuerdo era de 120 a 170 gramos. Mm, Puede ser más también. aproximadamente, ¿no ve? Sí. Ya. Las dimensiones del riñón, siguiente, otro compañero, ¿cuánto mide el riñón? Todavía han pasado anatomía. Ya, dentro de lo que es las dimensiones, ya aproximadamente, claro, uno, ya debí mencionar, ¿no? Tiene la forma de una habichuela que pesa, como dije la compañera, de 140 a 170, un promedio, tanto como en varones, en mujeres, que varía, ¿no? También lo que es la parte de lo que es de los riñones. Entonces, más que todo, vamos con las dimensiones de 3 por 6 por 12, ¿no? Entonces, 3 de anterior Diámetro. superior de grosor y del lateral 6 y el diámetro de superior e inferior es de 12 centímetros aproximadamente. Más o menos es el promedio que se utiliza, ¿no? El peso ya ha mencionado la compañera, ya, y la irrigación, ¿cómo está compuesto? Hola, hola, hola. Arterias, venas. Eh, la irrigación del riñón van a ser por las arterias interlobulares, interlobulares y las arterias arcuatas. Ya. Dentro de lo que es la parte de lo que es el riñón, ya vamos a, como ya vieron ustedes que está dividido en dos, una parte cortical, y la parte medular, ¿no? Entonces, eh, nosotros vamos a ir profundamente, vamos a ir un poquito más ingresando, ya como mencionaba la compañera, ¿no? Entre las arterias renales,
las arterias renales, también tenemos lo que es el riñón, un corte transversal, vamos a tener lo que es la cápsula renal. Después están los cálices mayores, cálices menores, las columnas renales, las papilas, lo que son hay un polo también, un polo superior, polo inferior. ¿Ya? Entonces, ya se han debido hablar sobre la localización, todo eso tiene que ser un poco, es saber dónde queda el riñón para que cuando ustedes ya pasen a tercer año, sepan la localización a nivel de lo que es la T11 y la L3, ¿no? Entonces, más o menos, a ese nivel se localiza el riñón, ¿ya? Cosa que cuando queramos hacer el puño percusión, podamos saber localizar y no estar teniendo dificultades, ¿no? Entonces, para eso, más que todo, es recordar siempre la parte de anatomía y sepamos, digamos, localizar con mayor exactitud lo que es los riñones, ya, tanto como el derecho como el izquierdo. Pese que hay un desnivel, ¿no? Entonces, si ustedes saben bien eso, que el desnivel es por el peso o por el hígado, ¿no? Entonces, hace que el riñón derecho, en este caso, esté un poco más abajo que el izquierdo. ¿Ya? Y posteriormente vamos a hablar más que todo nosotros el día de hoy, vamos a hablar sobre qué es la nefrona. La nefrona que es la unidad funcional, anatómica de lo que es del riñón. Entonces, este nefrón es, como bien decía, ¿no? ¿Cuánta cantidad cree que tengamos en una persona, una nefrona? ¿Cuántos nefrones tenemos una persona? ¿Mm? A ver, muchachos, ¿cuánta cantidad de nefrona que cree que existe? Anatomía. Aproximadamente 1 millón de nefronas, ¿ya? Una persona que pueda presentar eh, de nefronas. Y dentro de eso, posteriormente están los conductos colectores, y aproximadamente hay 250 conductos colectores, y por ende, esto está más o menos agrupa lo que son las nefronas. ¿No? Entonces, haciendo lo que es recordatorio, seguir entrando. No, no están ingresando, aunque para despedirse. ¿Ya? Entonces, lo que mencionábamos, la nefrona, ya está compuesto por lo que es la cápsula de Bowman, ya lo que llega a ser lo que es el glomérulo, de ahí el glomérulo ingresa a lo que son las famosas arterias aferentes y las arterias eferentes, ¿no ve? Entonces, acá, como ven ustedes, tenemos las arterias aferentes que ingresa la sangre a lo que es al glomérulo y sale por lo que es también por la arteria eferente. Ya es, de que a veces nos pasa, ¿no? A veces entra arteria, tiene que salir vena, pero en este caso sale por la arteria eferente. Posteriormente se vuelve en vena ya para que se pueda hacer su mecanismo de reabsorción. ¿No ve? Entonces, eso tenganlo muy en cuenta. Posteriormente, lo que es el glómulo, viene lo que es el túbulo contorneado proximal. Proximal porque está próximo al glomérulo, no próximo al conducto colector, entonces es próximo al túbulo contorneado proximal. ¿Ya? Posteriormente desciende lo que es la rama descendente de lo que es del asa de Henle. Posteriormente la rama ascendente del asa de Henle. Y es lo que va a llegar a formar lo que es el túbulo contorneado distal y para unirse posteriormente al conducto colector. ¿Ya? Entonces, esa es la parte anatómica de lo que es de la nefrona. ¿Ya? Entonces, en medida de eso, vamos a ir nosotros hablando más que todo sobre lo que es la función que desempeña
desempeña lo que es la nefrona. Seguimos entrando. Ya. Entonces, vamos a ver que esta situación, vamos a ver. Entonces, como ya hemos llegado a la nefrona, entonces una persona, daremos de cuenta que nosotros tomamos líquido, ya, o sea, haremos de cuenta que nosotros tomamos 360 ml cada 30 minutos, ya más o menos nos imaginaremos, cada 30 minutos, ya, y durante el día estaríamos tomando aproximadamente 180 litros, lo cual no es cierto, ¿no? Pero daremos de cuenta que tomamos 180 litros, ¿ya? Esa cantidad pasa por el riñón durante todo el día. Entonces, ese es el líquido que a veces se va circulando durante el proceso en el riñón, que se produce en el riñón. ¿Ya? Entonces, ¿y cuánto se elimina? Solamente 1,5 litros. Entonces, un 99% retorna al organismo. Entonces, si nosotros tomáramos agua, como se ve la imagen, ¿no? Agarrar un frasco, tomaría agua, pensé que nosotros no tomamos agua, ¿no? Entonces, ¿cuánta cantidad es recomendable tomar líquido una persona? 2 litros. 2 litros aproximadamente. ¿Tomamos o no tomamos? No, Exactamente, no tomamos, pero cuando vamos a las fiestas, ahí sí también tomamos, ¿no? Cumplimos con el requerimiento del organismo, ¿no? Tal vez exageramos la cantidad, pero estamos hablando de líquidos, no bebidas, ¿no? Entonces, en todo caso, lo que se requiere es para que esto empiece a purificar lo que es la orina. Entonces, los riñones filtran, es que mismo mencionamos, los riñones, su función más que todo principal de los riñones es filtrar, reabsorber y secretar, ¿ya? Entonces, acá tenemos la imagen donde, que me mencionaba, ¿no? Una vez que ingresa de las venas aferentes, la arteria aferente al glómerulo, entonces, una cantidad, casi como decir, 90% se llega a reabsorber, ¿ya? Todo lo que es tanto, tanto como el líquido, ya que se secreta, digamos, ¿no? Entonces, se llega a reabsorber. Posteriormente, a filtrar, perdón, se filtra una vez que llega en el túbulo, eh, proximal, se llega a reabsorber. Posteriormente también hay un mecanismo de secreción, ¿ya? Para que esto coadyuve para lo que es su mecanismo de reabsorción y su posterior excreción de lo que es de la orina. ¿Ya? Entonces, la cantidad que se elimina o se excreta por las vías urinarias es de 1,5 litros. Ya, acá vamos a hablar de lo que es el mecanismo. ¿Ya? Un líquido filtrado pasa lo que es a la luz de la nefrona, ¿ya? Pasa, una vez que llega de la nefrona, elimina el líquido, pasa a la luz, a los túbulos conectores. ¿Ya? Entonces, esto ya corresponde, ya es parte, ese líquido ya es parte del medio ambiente. O sea, es que, resumen, ese líquido ya tiene que estar, ya es parte, digamos, que es del medio ambiente, ya no es parte del organismo, así más o menos, si me explico, ¿no? Entonces, cualquier elemento, ejemplo, tenemos cualquier elemento que se filtra, está destinado a la excreción, que se filtra, por ende, va a estar destinado a excreción, o sea, eliminarse. O sea, con eso que decimos, si nosotros tenemos un mecanismo de 180 litros que pasa por el riñón, entonces podríamos decir que 180 litros perderíamos, ¿no? Pero no es lo que pasa, no es como menciona la literatura. Pero ¿qué procedimientos produce? ¿Ya? Entonces, una vez que se hace la filtración, mencionaba que todo líquido que pasa, lo que es la filtración, pasa al medio externo, menciona. Entonces, ¿qué otros órganos producen ese mismo procedimiento, como decía, parte del medio externo? ¿Qué otros órganos? En este caso hablaríamos a nivel del tubo digestivo. Todo lo que llega a los órganos huecos, por ejemplo, al tubo digestivo, ya es correspondiente al medio externo.
Por ejemplo, acá, cuando hay el bolo alimenticio, tiene que sí o sí eliminarse al medio externo, los mecanismos. Posteriormente tenemos a nivel pulmonar, a la famosa hematosis, ¿no? Entonces, de la misma manera, por ende, el aire que el dióxido de carbono, una vez que se hace el intercambio gaseoso acá, entonces va al medio externo, por ende va a salir al medio externo, ¿no? Entonces, a eso se refiere más que todo cuando se menciona ese acto. A nivel de los riñones, como estamos en este caso a nivel renal, la filtración, pues, una vez que pasa lo que es la nefrona, pasa a un medio externo. Ahí tenemos lo que es la circulación, el sistema digestivo, el sistema endocrino, el sistema musculoesquelético, el sistema nervioso, reproductor, respiratorio, hasta las vías urinarias. Entonces, de la misma manera, lo que es en el caso en el la ovulación lo mismo. Entonces, la ovulación, si no es fecundado, tiende que a su mecanismo a salir al exterior. Entonces, ese es el procedimiento donde que se llega a presentar posterior a esa actividad. Aquí más hablar, más allá de hablar de aclaramiento, ¿ya? Entonces, es el mecanismo que se produce de la, de la filtración, reabsorción, secreción y excreción. ¿Ya? Entonces, ese es el mecanismo que debemos tener en cuenta más que todo en todo el procedimiento de lo que es de la nefrona, ¿ya? Que es el mecanismo que produce. ¿Y cómo llega a producir dichos fenómenos? Ya cada clase vamos a ir desarrollando lo que es eh, cada uno de los mecanismos, ya sea reabsorción, secreción y excreción. Entonces, lo que queremos dar a conocer que la nefrona, ¿ya?, modifica el volumen, la osmolaridad de los líquidos, efectivamente modifica, ¿ya? De un inicio, por ejemplo, acá, ¿ya? Acá tenemos el glomérulo, produce lo que es el filtrado. ¿Ve? Una vez que se produce el filtrado, ¿ya?, tenemos, como le mencionaba hace rato, ¿no?, 180 litros día. Es bastante, ¿no? Si eliminara todo eso, ya estamos deshidratados, descompensados y estaríamos en el más allá. Pero, con un porcentaje de osmolaridad de 100%, de 30 milosmoles, un 100% de volumen que llega a filtrarse a este nivel, ¿ya? Entonces, posteriormente, acá se produce lo que son los fenómenos de reabsorción a medida que va pasando lo que son lo que es del túbulo proximal, la asa de Henle, la porción descendente, la porción ascendente. Entonces, aquí se produce un mecanismo de reabsorción o el inicio de asa de Henle. Entonces, al margen de que aquella tenga una cantidad aproximadamente de reabsorción, acá es donde se produce la parte proximal, donde se produce un mecanismo de reabsorción mayor cantidad. Pregunta de examen donde vamos a preguntar. La mayor cantidad de reabsorción se produce se produce túbulo proximal, túbulo distal, rama ascendente, rama descendente, no se produce. Entonces, bueno, ustedes ya estar más todo atento a eso, en qué porción donde más se produce la reabsorción. ¿Ya? ¿Qué parte de lo que es de la nefrona? ¿Ya? Entonces, en la rama, el inicio de lo que es de la asa de Henle, el inicio, el túbulo proximal, entre el inicio de lo que es de la asa de Henle, se reabsorbe aproximadamente 54 litros día. 54 litros, ¿no? Entonces son 2 galones, casi y medio. Entonces, a veces no creíble, pero es el mecanismo donde se produce el riñón trabaja fuerte, ¿no? Entonces, ahí vemos que se produce un mecanismo de reabsorción de un 54 litros día. Y un 30% de volumen, y ahí es donde llega a perder, digamos, en todo caso. ¿No? Entonces, posteriormente, en la porción ascendente, en este caso, ascendente, ya, la asa de Henle, o la porción final de la asa de Henle, podríamos decir. También se sigue reabsorbiendo un 18 litros
día, ¿ya? Entonces, aquí también el porcentaje va a ir disminuyendo, ¿ya? Entonces, 30, 20%, todo eso. Entonces, ahora, posteriormente, a nivel del túbulo distal, llega a presentar una cantidad menor y llega a lo que es a la excreción, lo que es túbulos colectores del riñón. Y de la misma manera acá, lo que es a nivel de lo que es, interviene lo que es una hormona, lo que vamos a armar, una hormona antidiurética que hace que también produzca eh, su mecanismo de reabsorción. Entonces, hablando de reabsorción, la reabsorción, cuando las células del tubo proximal transportan fuera de la luz el agua, sigue por ósmosis, o sea, por ósmosis empieza a salir, digamos, del túbulo, ¿no? Entonces, el líquido filtrado abandona el túbulo proximal, tiene la misma osmolaridad. Entonces, cuando el líquido sale de lo que es del túbulo proximal, sigue, entonces la osmolaridad, ya tanto en soluto, en solvente, llega a ser la misma concentración. Quiere decir que ya el líquido sale también la misma cantidad del soluto y el solvente. La función principal del túbulo proximal es la reabsorción isosmótica del soluto y agua, lo que mencionaba, ¿no? Entonces, la misma cantidad de agua, la misma cantidad de soluto y líquido se llegan a reabsorberse, pero posteriormente ya va a ir desequilibrándose por el mecanismo que presenta. El filtrado. Desde el asa de Henle, el filtrado pasa al túbulo distal colector. Estos momentos presentan una regulación fina de balance de sal y agua contra y además presenta un control de las hormonas. ¿Y qué hormonas actúan? Vamos a ir mencionando qué hormonas llegan a presentar, a interactuar o a intervenir en todo caso, ¿no? Para su mecanismo de reabsorción. El filtrado tiene un volumen de aproximadamente 1.5 litros día y una osmolidad que puede variar entre 50 a 1200 osmoles desde el momento de su inicio hasta la finalización del túbulo colector. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas se reabsorbe? ¿Qué cosas ingresa a lo que es al túbulo? Entonces, esto vamos a hacer una pantalla general, solamente no vamos a hacer profundo porque y entrar a profundo, pues la que es la filtración, secreción, reabsorción es un tema un poco más amplio. Entonces, primero vamos a ir un pantallazo para que también podamos entender para los próximos temas donde cuando llevemos reabsorción, netamente reabsorción, y qué es el mecanismo que se produce. ¿Ya? Ahora, una vez del glómerulo, ya, como bien decía, ¿no? Entonces, acá se reabsorbe la mayor cantidad, como bien decía, ¿no? ¿Qué es lo que se reabsorbe acá? Ahí estamos, tenemos al sodio, cloro, potasio, agua, bicarbonato, glucosa, ya, además, después, como bien decía, ¿no? Eso es que se absorbe en mayor cantidad a nivel de lo que es túbulo proximal. Esto es un porcentaje de, acá menciona, ¿no? De 67 a por ciento, 88 85% ya se reabsorbe a ese nivel. ¿Ya? En una cantidad menor ya se llega a reabsorber a nivel de lo que es el inicio del túbulo, en este caso del asa de Henle, la rama ascendente, descendente, perdón, del asa de Henle, ya lo que es el sodio, cloro, el potasio, el agua, todo eso. ¿Ya? Entonces, posteriormente, a medida que va transcurriendo, se sigue reabsorbiendo, como bien, ¿no? Se sigue reabsorbiendo todo esto, ya en menor proporción, en menor porcentaje, para esto que pueda ya llegar a un momento que solamente tenga una cantidad menor para lo que es la orina en todo caso, ¿no? Y en este caso, como mencionaba, ¿no? Ahí actúa en este caso secreta de la vasos sanguíneos a lo que es a lo que son la aldosterona. Después está la ADH, que es la hormona antidiurética, ¿no? Entonces son hormonas hacen que regulan y ven la necesidad, digamos, si se trata de necesita más líquido que se absorba o en todo caso dependiendo la estabilidad del organismo. Entonces, ya con esto ya está, creo que claro,
lo que mecanismos donde presenta lo que es la reabsorción y la secreción, en este caso. Ya lo que le secreta, ¿qué secreta? Entonces aquí tenemos la, que la creatinina, potasio, hidrógeno, urea, entonces ellos llegan también, ingresan a lo que es al túbulo contorneado distal, tanto como la proximal. Bueno, además de eso, aquí tenemos otra imagen para que nos vayamos grabándonos y para que nos grabemos y no nos olvidemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a tener como unos componentes la glucosa, el sodio, potasio, cloro, bicarbonato. Ya ahí está lo que son las hormonas, que está lo que les mencionaba, la renina, aldosterona, el agua, y también hay hormonas transportadoras, ¿ya? Y aminoácidos, lo que corresponde a lo que es la mácula densa, ¿no? Pero entonces, el procedimiento de esto, ya, ya van a ver ustedes cómo es el mecanismo generalmente para de reabsorción y secreción. Por ejemplo, acá ustedes ya ven, ¿no? ¿Dónde es donde más se reabsorbe la agua y se interviene lo que es la ADH? ¿Para qué? Se reabsorbe lo que es el agua. Entonces aquí nosotros vemos por colorcitos, no vemos colorcito. Entonces, ¿y qué mecanismo se produce la famosa reabsorción y para que posteriormente llegue, digamos, diferenciar tanto como la osmolaridad del nivel sanguíneo es un 300 por ciento y una 1200 a nivel del conducto colector. Entonces, lo que queremos ver, que el riñón, en resumen hablamos de riñón, tiene una parte de la cortical o corteza y una parte medular, ¿no? Y hablamos de lo que es la nefrona, ya, dentro de la nefrona está lo que es el yuxtaglomerular, aparato yuxtaglomerular, ¿no? Entonces, ahí vemos lo que son las arterias aferentes, ya aferentes ingresan al glomérulo, a la cápsula y se produce un ultrafiltrado. Esta es verde, imagen verde que cree que son las proteínas, son de mayor tamaño que no pueden pues filtrarse. Entonces, por ende, eso es un mecanismo de, podemos filtrar, ¿no? Cosas pequeñas pueden atravesar y las cosas grandes no llegan a pasar lo que es el. Y además de eso, hay imágenes que ustedes ven ¿no? que sale de lo que es del mecanismo de reabsorción, ya se eliminan o se reabsorben todo eso, ¿no? Entonces, explicamos en esta imagen que se llegan a reabsorber. Una vez que ya está en el túbulo, en los túbulos, de la misma manera se produce lo que es el mecanismo de reabsorción, que se reabsorbe, el que me mencionaba hace rato, el cloro, sodio, potasio, en este caso el sodio y el agua, ¿no? Entonces, ¿para qué? Ustedes ya vieron, la concentración tanto en soluto ya llega a reducirse. Y vemos la parte terminal, lo que es de la asa de Henle, la rama ascendente de lo que es de la asa de Henle, entonces ya se produce lo que son los mecanismos mediante el ATP, haciendo lo que es la reabsorción de los componentes iónicos. Bueno, entonces, este tema es solamente para hacer ver lo que ustedes en sí, el mecanismo, por el cual se presenta lo que es a nivel de lo que es del glomérulo, en sí, de la nefrona, ¿ya? Para que esto ustedes tengan ya mayor capacidad de entender el día de mañana o posteriores clases referente al paso por paso que vayamos yendo cada día, digamos. Vamos a hacer un mecanismo de reabsorción, netamente de reabsorción, cuál es el mecanismo, cómo se produce, entonces ya sepamos, digamos, dónde más o menos se produce, en qué porción donde se llega a producir, presentar y en qué cantidades, ¿ya? Entonces, ese es el procedimiento, lo que llega a presentar. Bueno, jóvenes, ha sido solamente eso el tema de hoy. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Se ha entendido o empezamos nuevamente la teórica? No entendí nada, con imágenes, dibujos, no creo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, compañeros? Señoritas, o ya están de hambre.
Y al almorzar. Hay que comer. Bueno, entonces ir a almorzar. Bueno, muchachos, es todo. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Luego,